Hola. Entendido. A ver si ya puedo encender la cámara. Ahora sí. Listo. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes con todos. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola. ¿Quién está allí? Ajá. Hola, ¿qué tal? Abigail Ritter. Francisco, Lucy, Milagros, Milagritos, así chiquito. Ajá. Hola, Alicia. Hola, Catherine. ¿Qué dice ahí? Se me pasó rapidito. Alexandra, Karina, Valeria. Pollito con papas. Heidi, hola Juanca, muy buenas tardes, Juanca. Antoinette, Juliet, ¿cuántos somos en la sala? Hola Daniel, Marcos, Shelene, ¿cómo es? Norabuena, Norabuena, ¿así te llamas? Norabuena, así como en Norabuena. Qué interesante. Camila, Daniro, Álvaro, Marcos, B. Hay alguien que se llama B. Daniela, Sonia, hola Dairon, Marlit, ajá, interesante. A ver, ¿cuántos somos? Vamos a ver. Somos 170, su macho, está bien, ¿ah? Muy bien, chicos, buenas tardes con todos. Un saludo para todos. Ya conmigo creo que cierran este día de seminarios, ¿no? Sí, conmigo cerramos el último curso, ¿no? Hoy día han tenido un día de seminarios. Está muy bien, me parece excelente que hayan pues pasado su domingo estudiando. Muy bien, chicos, entonces he preparado un material de preguntas. Nuestro tema de hoy es el marxismo. Yo creo que ya lo tienen. ¿Ya tienen el material que vamos a desarrollar? Confírmenme, por favor. ¿Tienen o no tienen? Sí, perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, antes de empezar a resolver las preguntas, hay que recordar algunos conceptos básicos de esta filosofía, ¿ya? A ver, un ratito voy a abrir el material que justamente lo tengo aquí. No, lo cerré. A ver, ya, ya, restaurar. Listo. Bien, chicos. A ver, vamos a ver. Vamos a recordar algunos conceptos básicos del marxismo. Tú sabes, ustedes saben, chicos, que el marxismo es una filosofía materialista dialéctica. Primero eso. Entonces hay que definir qué es materialismo. A ver, vamos a ir definiendo algunos conceptos. ¿Qué es materialismo? Importante definir esto. ¿Qué significa que una filosofía sea de índole materialista? A ver, veamos los comentarios. Se enfoca en lo material. Lo que no me queda claro es sobre la crítica que Marx le hace a Hegel, me ponen por ahí. Ya, ahora vamos a hablar. Se enfoca en lo material, son los filósofos que consideran que la materia deriva, perdón, que de la materia deriva la idea, muy bien, se enfoca en lo real o lo sensible, o sea, lo empírico, ya, muy bien, que la materia solo existe o solo existe la materia. Ay, se fue ese comentario. ¿Se puede borrar comentarios acá? Bueno, vamos entonces, están muy bien sus comentarios que han hecho. Otro día, otro día. Sadid me dice, ¿puede hablar del pensamiento de Kant? Otro día hablamos de Kant, hagamos un seminario de Kant, porque hablar de cada filósofo pues merece su propia clase, ¿no? Son temas extensos. Estamos ahora compartiendo el PPT, donde vamos a poner algunos conceptos, aparte de poder resolver las preguntas, ¿ya? Muy bien. Entonces, materialismo, como ustedes dicen, no son las filosofías materialistas las que consideran que la materia es lo... cuando hablamos de una cuestión ontológica, por ejemplo, es decir, hablar de la realidad, de lo que existe. Bueno, cuando hablamos de la realidad, de lo que existe, de lo real, no quiere decir que el que alguien sea materialista, que piense que solo existe lo material, porque si decimos que solo existe lo material, estaríamos dejando de lado cuestiones como el amor, la democracia, y un marxista no te va a decir que no existe el amor, que no existe pues un espíritu. Te van a decir que de cierta forma sí existen esos conceptos ideales, pero que son producto de la materia.
Es decir, que lo primero que ha existido siempre es la materia y a partir de la materia se ha generado todas las ideas o productos de la conciencia, ¿no? Entonces el materialismo me va a decir siempre que lo primero es la materia, en un ámbito ontológico. Ahora, si eso lo llevamos al ámbito social, al ámbito histórico, como lo hacen los marxistas, pues me dirían que en la sociedad también lo primero es lo material. ¿Y qué es lo material en una sociedad? Las ideas que generan las sociedades o los sistemas económicos. Evidentemente los sistemas económicos. Muy bien, entonces vamos a empezar definiendo por acá, ¿ya? A ver, acá está. Muy bien. Entonces, ponemos materialismo. Quiere decir que lo primero es la materia. Ya está. Lo primero es la materia. Lo primero es la materia, que a decir de cualquier materialista, esta es eterna, como es justamente lo primero que existe. Y de esta materia se deriva todo, entonces la materia es eterna. Entonces, ¿qué es eterna? Eterna, ¿no? Eterna. Ya, muy bien. Y si la materia es eterna, entonces, como estábamos señalando, la conciencia se deriva, o sea, nosotros, ¿no? Nosotros somos seres conscientes y toda nuestra conciencia, nuestros pensamientos, la cultura, se deriva de la cuestión material. Entonces, esto es una concepción ontológica, como decíamos. Si esto lo aplicamos al análisis de la sociedad, surge justamente lo que en el marxismo se va a llamar el materialismo histórico, ¿no? Muy bien. Entonces, que me va a decir que justamente lo principal en una sociedad es la parte económica. A ver, ¿qué dice? Mi amigo, el que no le tiene miedo al rechazo, ¿qué están hablando, ah? Hoy, concéntrense. Concéntrense. Ya, muy bien. Ya está, ya estoy peinada y ustedes concentrados. Listo. Muy bien, entonces, ¿qué me falta? La segunda. La segunda. Materialismo, decíamos. Muy bien, pero materialismo dialéctico. 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 A ver, perdón. Debe estar en mayúscula. La dialéctica. ¿Qué es la dialéctica en general? La dialéctica. Claro, la dialéctica, como dice Dairon, lo podemos aplicar a la sociedad. Cuando me dice que las clases y la sociedad están en constante cambio. Es muy bien cuando eso lo aplicamos al análisis social. Pero también puede ser un análisis ontológico, es decir, a nivel de realidad, de mundo, de universo. Y si aplicamos la dialéctica a nivel de la realidad, diríamos que, como solía decir Heráclito, ¿te acuerdas de Heráclito, el antiguo, el del periodo cosmológico? Pues que todo el mundo está en constante cambio, que todo lo que existe está siempre en constante cambio, que el principio originador de todo justamente es ese cambio, esa contradicción que genera cambios. Muy bien, entonces sería decir que todo está en constante cambio, todo está en constante cambio. Y de hecho, la única forma de entender el mundo, la realidad es así, por medio del cambio. ¿Ya? Muy bien. El devenir excelente. Muy bien, chicos. Entonces ponemos por aquí la dialéctica, ¿no? Entonces, para el materialismo, si lo primero es la materia, que es eterna, ¿no? Ponemos por acá que la conciencia se deriva de la materia, ¿no? La conciencia es producto de la materia. ¿Y qué es la conciencia, profesora? Pues todo lo que sale de la mente del hombre. Tú sabes que en el proceso evolutivo, nosotros los seres humanos somos los únicos que hemos desarrollado conciencia, ¿no? Y por tanto podemos hacer productos culturales, ideales, conceptuales, ¿no? Ya, eso es producto de la materia, o sea, de un organismo. Claro, sin cerebro no habría ninguna de esas ideas que se generan, ¿no? Muy bien, la conciencia entonces es producto de la materia, a decir de un materialista, justamente. Y claro, de ahí podemos recordar esa famosa frase de los marxistas, ¿no? El ser social determina la conciencia social. Lo vamos a poner por acá. Entonces, esto lo quiero poner así, ya está. Entonces, como decían los marxistas, vamos a poner acá abajo la frasecita, así en comillas, el ser social determina la conciencia social. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tu clase social, ¿no? Tu forma de producir y las relaciones sociales que tienes
por esa forma de producir, son las que determinan tu conciencia. Y una conciencia que no es una conciencia neutral, es una conciencia de clase, es decir, que se va generando tu conciencia de acuerdo a tu clase social, ¿no? Muy bien, ¿qué es superestructura? Buena pregunta, que está relacionado con esto. Entonces, ahora, si aplicamos estas dos concepciones que decíamos, es ontológica, ¿no? Porque estamos hablando de todo. En toda la realidad, lo primero es la materia. Y toda esa realidad está en constante cambio. Muy bien, ahora esto, el materialismo dialéctico, lo aplicamos a la historia y aparece ahora sí el materialismo histórico. El materialismo histórico. Histórico, que no es otra cosa que la concepción materialista dialéctica aplicada al materialismo histórico. Y ahí sí, pues vamos a analizar la historia bajo estas concepciones, ¿no? Considerando que lo primero es lo material y considerando que esto que es material está en constante cambio y dinámica. Y como hay un dinamismo, pues incluso a veces puede haber cambios de papeles entre la materia y la conciencia. Ya, muy bien, entonces, si aplicamos esto a la historia, al análisis de las sociedades, ¿qué va a decir Marx? Bueno, nos vamos a dar cuenta que en las sociedades, ¿no?, siempre hay, ¿no?, algo que determina esa sociedad. ¿Qué es lo que determina la sociedad? La parte económica, es decir, el sistema económico. Si analizamos la historia, y tú sabes que Marx se realiza un análisis de la historia, ¿no?, de todas los sistemas económicos que han existido, ¿no? Primero, bueno, la comunidad primitiva, después el esclavismo, después el feudalismo, ¿no?, después el capitalismo, incluso el capitalismo ha pasado por distintas etapas, ¿no? Entonces, analizando ello, ¿no?, nos damos cuenta de que siempre lo determinante ha sido la parte económica. Como eso es lo determinante, a eso, pues Marx le llama la estructura. Y todo lo que se construye en base a esa estructura, pues se llama la superestructura. Lo vamos a ver, pero para eso necesito ver primero qué están hablando y que se concentren, ¿no? Porque o hablo yo o hablan ustedes, ¿no? Que estemos en virtual no significa pues que vamos a hablar por encima. Termino de hablar yo, me hacen sus preguntas, ¿ya? Sí, ahorita lo vamos a explicar mejor, ¿ya? Pero acá están haciendo algunos comentarios que sería mejor que los hagan para después. Ya, ya, hay una pregunta puntual. A ver, ya, ya, entonces los comentarios los hacemos después. Ya, chicos, primero vamos a resolver las preguntas. Vamos a resolver las preguntas que ustedes hagan. Entonces, me preguntaban, ¿qué es la superestructura? Para eso es necesario que pongamos nuestra elipse. Bueno, acá no tengo ninguna elipse. Espérame, quiero ver si es que lo tengo por acá. Vamos a presentar. A ver, dame un momentito. Ya, bien, estábamos diciendo que para Marx, ¿no?, si analizamos la historia de la humanidad, ha habido distintos momentos, distintos sistemas en cada momento de la historia. Antes de que haya ningún sistema, pues le llama comunidad primitiva. El primer sistema de organización económica sería el esclavismo, luego el feudalismo, luego el capitalismo, que son cosas que ustedes conocen. Entonces vamos a plasmar por acá. Ya, voy a tratar, a mí me gusta hacerlo siempre como una espiral, pero como acá en el PowerPoint no hay esa posibilidad, lo vamos a plantear nada más como una flecha. Ya, entonces acá vamos a poner las formas y vamos a plantear una flechita. Una flecha en la cual, bueno, vamos a plasmar cómo va avanzando la historia. Algo que tiene en común Marx con otros pensadores de su época, es decir, del siglo XIX, pues dígase el mismo Hegel, Comte, es que Marx al final concibe, o los marxistas al final conciben, de que sí hay un desarrollo, de que sí, pues estamos encaminados hacia el progreso. A ver, esperen con las preguntas. Pues vamos a resolver la primera pregunta y después me hacen más preguntas, porque si me haces todas las preguntas amontonadas, se van perdiendo, ¿ya? Muy bien. Entonces, ponemos por aquí. Antes de que haya ningún sistema, estaba pues la
comunidad primitiva. Vamos a poner por acá, la comunidad primitiva. A ver, chicos, más bien yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la comunidad primitiva? Eso lo ven ustedes en historia. A ver, comunidad primitiva. ¿Qué es la comunidad primitiva? Algo que ustedes ven en historia. Vamos, ¿qué es la comunidad primitiva? La prehistoria. Ya, pero ¿a qué hace referencia? ¿Por qué se llama así comunidad primitiva? Bien, me mencionan algunas características, no había clases sociales, son las primeras sociedades, vamos a leer más. Eh, no tienen un modelo económico, la interacción es netamente con la naturaleza. Claro, o sea, si nos imaginamos a los primeros seres humanos que pues habitaron, ¿no? Este mundo, vamos obviamente a, vamos obviamente a tener seres humanos con pocos conocimientos, que recién están de cierta forma pues haciéndose preguntas para descubrir, para conocer la naturaleza y para dominarla. Quieren alimentarse, pues obviamente, cubrir sus necesidades básicas, cubrirse de los depredadores, de los peligros de la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso se dice, ¿no? Que el ser humano en realidad llevaba todos sus esfuerzos a dominar la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso veíamos muchos seres humanos que muchas veces se agrupaban en bandas, en clanes, ¿no? Para juntos, ¿no? Por ejemplo, cazar. De tal manera que estaba en una situación, vamos a decirlo así, de igualdad, porque no tenían nada, ¿no? Nada que fuera de ellos, no se habían apropiado de un pedazo de tierra, nadie tenía más que el otro, por tanto. De cierta forma, todos se esforzaban por un objetivo en común, ¿no? Así lo explican, no solo el marxismo, de hecho el marxismo esto lo toma de los socialistas utópicos, ¿ya? De los socialistas utópicos que ya habían pues surgido en Francia, ¿no? Más o menos durante la Revolución Francesa, un poco antes incluso, ¿no? Bien, durante el siglo XVIII, el siglo pasado. Bien, entonces, en algún momento, ¿no? Como sabes, los seres humanos empiezan a sedentarizarse, es decir, a asentarse en lugares, ya no a ser nómades. Entonces, en la medida que se van asentando, también se va desarrollando la agricultura, como sabemos, ¿no? Y ellos empiezan pues a tener de cierta forma su propia producción. Ya no solamente recolectan lo que encuentran por ahí, sino que tienen, ya pues niña, sino que tienen su propia producción. Un ratito, yo no sé por qué mi perrita se ha vuelto bien la... Bueno, ay Diosito, yo no sé qué le pasa. En fin, em, ¿qué te estaba diciendo? Ya me distraje ya. Bueno, ya está, ya me acordé. En algún momento se sedentarizan, se asientan en un lugar, plantan, no sé, su lechuguita, su tomate, su zanahoria. Pero como es un proceso en el cual algunos se van asentando, otros siguen siendo nómades, llegan al lugar y encuentran, pues, ¿no? Alimento. Y como es de costumbre, lo comen. Pero ese alimento ya no era algo que de cierta forma había aparecido así de pronto, ¿no? De la naturaleza, sino que había un grupo de personas que habían trabajado para que se genere ese alimento. Entonces, este grupo de personas obviamente se dan cuenta y dicen, oye, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué agarras lo que es mío? Y viene el otro, oye, ¿de cuándo acá el tomate tiene dueño? No, ese sí es mío porque yo lo hice. Ah, ya, bueno, no sabía. Y eso hace que surja la necesidad de cercar los terrenos. Y entonces cercan el terreno y en ese momento aparece la propiedad privada. Y eso es algo que lo explican los utópicos, como te decía, no Marx. Marx simplemente lo toman, los franceses en el siglo XVIII. Entonces, en ese momento, es cierto, ese tomatito, claro, Rousseau, por ejemplo, muy bien, ese tomatito, esa zanahoria, esa lechuguita, es cierto, eso sí era de ellos porque ellos lo habían plantado. El problema es que en ese momento se apropiaron de un pedazo de tierra que hasta ese momento no le había pertenecido a nadie.
Y así, pues van llegando, ¿no? Más clanes, más bandas, más familias a estas zonas fértiles, porque tú sabes que las tierras fértiles siempre son las más codiciadas, ¿no? Y pues empiezan a poblar y empiezan a también tomar pequeños terrenos, ¿no? Empiezan a tomar áreas de tierra. De tal manera que van a seguir llegando distintas comunidades hasta que en algún momento esté todo lleno. Pero luego siguen y siguen llegando otros clanes, otras bandas, otras familias que también quieren un espacio allí en esas tierras fértiles de clima cálido, ¿no? De clima agradable, pero ya no hay sitio. Y ahí empiezan las guerras. Y ahí empieza el que ya tiene un lugar a decirle, bueno, ¿sabes qué? No te voy a ceder obviamente mis tierras, porque yo llegué primero, pero si quieres puedes trabajar acá. Si quieres puedes trabajar acá, mis tierras, y por eso yo te dejo que te agarres un poquito. Y empiezan las guerras y empiezan a esclavizar a los que pierden las guerras o a los que se hacen de repente deudas, ¿no? Empiezan a esclavizarlos y se va poco a poco, ¿no? A ir formando el sistema esclavista, ¿no? Claro, algo así, ¿no? Entonces, básicamente los que tienen son los que llegaron primero, ¿no? Y así, lo que explica el marxismo en base a este análisis es que todas las clases sociales dominantes, pues esa dominancia se debe a que poseen propiedad privada, tierras. Y bueno, básicamente porque llegaron primero. De tal manera que el que llega después piña, pues, no te toca trabajar en una tierra que no es tuya y tú no vas a tener tierra porque ya no hay, ¿no? A menos que te vayas por allá a invadir un cerro, ¿no? Claro, por ahí hay sitio, ¿no? Tierras no fértiles, por cierto. Y así sigue la dinámica de la historia, como te das cuenta, ¿no? Todos queremos un pedazo de tierra y si ya no hay por acá donde queremos, pues nos vamos un poquito más allá, ¿no? Donde sí hay. Y ahí, pa, invadimos, ¿no? Claro, ahora se le llama invasión, pero todos hemos hecho esto, ¿no? O todos han hecho eso en todo caso, ¿no? O alguien le ha pagado algo a la tierra. La tierra no te cobra. Ah, bueno, entonces así es, ¿no? Así se van formando los distintos sistemas económicos. Entonces, a lo largo de la historia hemos pasado por distintos sistemas económicos que los vamos a poner por acá. A ver, vamos a ponerlos con cuadritos. Primero estaba el esclavismo, ¿no? El esclavismo. A ver, vamos a darle vuelta por acá. Este bonito. Ya, el esclavismo es el primero entonces. Esclavismo. Donde, como decíamos, pues el análisis marxista se va a dar cuenta de que se van a formar dos clases sociales. ¿Cuáles son esas clases sociales? A ver, ¿me lo puedes decir, por favor? En el esclavismo, ¿cuáles son las clases sociales antagónicas que se van a formar? Por un lado están los esclavos, evidentemente, ¿no? Y ¿no? Acá va a haber una oposición, claro. Los dueños, los amos, muy bien, bueno, esclavista, esclavo, ¿sí? Entonces vamos a poner primero el dominante y abajo el dominado, ¿ya? El esclavista versus el esclavo, ¿no? Esa va a ser la situación, ¿ya? Esa va a ser la situación. Esclavista, el dueño del esclavo versus el esclavo, justamente. Muy bien. Sigue avanzando la historia y se va a formar, pues, no de la noche a la mañana, sino en un proceso, ¿qué cosa? El feudalismo, ¿no? El feudalismo. El feudalismo. Ya. Muy bien, ¿dónde ahora cuál es la oposición? Los dominantes serán los señores feudales, justamente, y el siervo, ¿sí? El siervo, muy bien. Entonces, por acá el siervo es el dominado y el señor feudal es el dominante, ¿no? Vamos a poner acá los señores. Señor feudal. Ya está. Seguimos avanzando y justamente aparece el capitalismo, ¿no? Con sus tres fases conocidas, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Es capitalismo. Uy, capitalismo. Muy bien. ¿Y quiénes se enfrentan acá en el capitalismo? Muy bien, le llaman burgueses, ¿no? Le llama burguesía a los dueños del capital, les llama burguesía.
Me pregunta, ¿el señor feudal es el rey? No necesariamente es un rey, ¿no? No necesariamente es un rey. El más grande, ¿no? Señor feudal de un lugar, de un feudo. Porque, sabes que ¿cómo se llama? Por acá me lo pusieron. El vasallo, ahí está. El vasallo también es un señor feudal. Digamos, el señor feudal más grande, ¿no? El dueño de todo el feudo tiene sus vasallos, que también son, pues, señores feudales, pero más chiquitos. Que como que les asigna la misión. Es como que uno solo no puede controlar todo, pues, el terreno, más aún cuando es muy grande. Y por eso, pues, tiene sus señores, perdón, sus vasallos, que son mini señores feudales, muy encargados para que ejecuten todas las directrices del señor feudal más grande. Bien, en la Edad Media el señor feudal más grande, el más poderoso de todos, en algún momento va a ser el Papa, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, por último, en el capitalismo aparece pues el burgués, vamos a poner por acá, burgués, burgués, versus quién, versus el proletario. Así le llama pues Marx al obrero, ¿no? Proletario al obrero. Muy bien. Entonces, esto nada más es una cuestión de análisis, ¿no? Esto no es ninguna propuesta de Marx o del marxismo, solamente es un análisis de la historia. Entonces, acá se está analizando que en toda la historia ha existido distintos sistemas socioeconómicos y que en estos sistemas siempre ha existido una clase dominante y una clase dominada. Y además, Marx se da cuenta que entre estas clases sociales nunca va a haber acuerdos, porque sus intereses son totalmente contrarios. El señor feudal, pues, tiene el interés de dominar más tierras, de tener mucho más poder, de tener más siervos, y pues el siervo obviamente tiene el interés de tener su libertad, de tener sus propias tierras, no de trabajar la tierra de otra persona, sino él quisiera tener su propia tierra. Él quisiera quitarle la tierra al señor feudal, siendo sinceros. Pero bueno, no puede, ¿no? En todo caso, hasta cierto momento y por eso se mantiene trabajando, ¿no? Pero siempre está esa contradicción, siempre sus intereses son contrarios, ¿no? Y eso es lo que va a hacer justamente, ¿no? Evidentemente, ¿no? El esclavo no quiere ser esclavizado, ¿no? No le encanta, pues, estar dominado por el esclavista, ¿no? Él quisiera su libertad, ¿no? Y aunque por un momento no va a permanecer como esclavo, la verdad es que si nosotros revisamos la historia más a profundidad, nos vamos a dar cuenta de que siempre ha habido, desde pequeñas manifestaciones como lo hay en la actualidad, las llamadas huelgas, manifestaciones, protestas, hasta ya grandes revoluciones que implican pues guerra, ¿no? Pero todos ellos movimientos violentos. ¿Por qué? Porque como lo explica ahora sí Marx, es evidente que siempre se van a dar estos estallidos sociales debido a que la sociedad está conformada por clases antagónicas, con intereses contrarios. Entonces, siempre pues se van a levantar, ¿no?, las clases oprimidas para tratar de tener ciertos derechos, ¿no? Y pues, por otro lado, los dominantes no se van a dejar, ¿no? Van a tener sus entidades represoras. Muy bien, ahora, antes de seguir, ¿no?, con lo que tú sabes que viene, ¿no?, que ya es la propuesta marxista. Por ahí esto lo hemos planteado para responder a lo que es la estructura y la superestructura. Ya, esto es la estructura. La estructura es cada sistema, ¿ya? Cada sistema, esclavismo, feudalismo, capitalismo. ¿En qué se basa el capitalismo? Que es el que más conocemos nosotros porque es el que vivimos. Es en la acumulación de capitales. Mientras más capital tengo, más capacidad tengo de por acá hacer una empresa, otra empresa, ¿no? Como por ejemplo en el Perú, las grandes corporativas, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama por ejemplo, al grupo Intercorp? ¿Son cooperativas? No, se llaman conglomerados. Corporaciones, no, conglomerados se llaman, si no me equivoco. Es decir, que tienen varias empresas en varios rubros: educación, salud, etcétera, ¿no? Bancos, ¿no? Sí, ya, muy bien. Entonces, ¿no? Bueno, obviamente este grupo tiene una gran cantidad de capital que ha ido, pues claro,
acumulando a lo largo de los años y por eso pues puede tener pues colegios, puede tener bancos, puede tener constructoras, ¿no? Etcétera, ¿no? Porque hay un montón de capital que ha ido acumulando, ¿no? A lo largo de muchos años, familias muy antiquísimas, ¿no? Bien, que desde hace mucho tiempo pues vienen acumulando capital. Bien, entonces, así, ¿no? Cada sistema tiene su forma de funcionar. Por ejemplo, el esclavismo, que por ahí lo conocemos de repente por las películas que hemos visto, donde hay esclavos, ¿no? Básicamente el esclavo es el que hace todo el trabajo y se lo domina pues directamente con golpes, ¿no? Con violencia, ¿no? ¿Cómo se reclutaban esclavos? Obviamente porque se formaban poderosos ejércitos, invadían, como el poderoso ejército romano, que es claro, por las guerras, ¿no? Que es el culmen del esclavismo, ¿no? El punto más fuerte, más grande del esclavismo en Roma. Entonces, claro, grandes imperios que invaden otras tierras y a los vencidos, pues obviamente los hacen esclavos. También había personas que se hacían esclavas por deudas, ¿no? Tenían muchas deudas que no podían pagar. Bien, entonces el esclavo básicamente es el que trabaja, hace todo en las tierras, en las propiedades del esclavista. El esclavista no hace nada, ¿no? Tiene tiempo libre para hacer filosofía, por ejemplo, ¿no? De ahí que todos los filósofos, en su mayoría de toda la historia, han sido pues personas de dinero, ¿no? Pocas excepciones como Sócrates en la antigüedad, el mismo Marx. Engels era quien financiaba a Marx, como debes saber, ¿no? Engels sí era de dinero y pues él financiaba pues a Marx, ¿no? Imagínate Marx, que era de la clase trabajadora, si no hubiese tenido quien lo financie, pues quizá nunca hubiera existido el marxismo, simplemente, ¿no? No, Nietzsche sí era de la clase alta, ¿no? Como la gran mayoría de filósofos, digamos, ¿no? Hay pocas excepciones, ¿no? Marx, Sócrates, por ahí hemos mencionado, ¿no? Bueno, por ahí se menciona Diógenes, ¿no? Que vivía en la calle, ¿no? Pero el resto, justamente Diógenes no tenía preocupaciones ni nadie que lo mantenga porque, bueno, por el estilo de vida que llevaba. Pero por ahí, el resto sí, eran, eran pues, adinerados, ¿no? Bien, entonces, pero sin salirnos del tema, ¿no? Yo te pregunto, a ver, yo te pregunto, ¿tú crees que el gobierno romano, el imperio romano, tenía leyes que castiguen la esclavitud? No, pues evidentemente que no. Todo lo contrario, tenían leyes que defendían la esclavitud. Y que si un esclavo se rebelaba, pues tenían leyes para castigar a ese esclavo por rebelarse. Mm. En el feudalismo, había leyes en contra de los impuestos, en contra de que los señores feudales puedan cobrar impuestos. Para nada, todo lo contrario. El feudalismo era estrella en cobrar impuestos, ¿no? Por todo cobraba impuestos, jamás. Más bien, el mismo sistema estaba fabricado, construido para que se pueda cobrar los impuestos. Y en el capitalismo, habrá leyes en contra de la explotación laboral, ¿no? De que, por ejemplo, te paguen lo que habla pues Marx, ¿no? La plusvalía, de que te paguen menos de lo que trabajas. No, todo lo contrario, las leyes protegen ello, ¿no? Entonces, lo que dice, lo que explica el marxismo es que de acuerdo a cada sistema, las leyes, las ideas, la cultura, todo lo que haya dentro de ese sistema va a ser favorable para el sistema mismo. Lo que va a hacer es que mantenga el sistema, ¿no? Y eso, todo lo mencionado, leyes, cultura, religión, todo eso es la superestructura, ¿ya? Entonces, el sistema sería la estructura y todo lo que se construye para defender ese sistema es la superestructura. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Por acá lo voy a señalar en chiquito. A ver, este sería la estructura, todos los sistemas, la estructura. Voy a ponerlo un poquito más pequeño y en color negrito. Ajá, a ver qué están comentando por ahí. Mientras yo escribo, ustedes están que comentan, yo no sé qué cosa. A ver, lo voy a poner en color
amarillito, amarillo patito, amarillito, azulito, naranjita ya. Naranjita para que resalte con el verde. Ya está. Ya, esta es la estructura, ¿no? Y ahí que es la superestructura, le voy a poner por abajo. La superestructura sería, pues, lo que habíamos dicho, ¿no? La cultura, las leyes, los organismos para reprimir, ¿no? La milicia, por ejemplo, ¿no? La superestructura. Si hablamos, por ejemplo, de nuestro sistema, ¿no? De la actualidad. La música, por ejemplo, las series de Netflix, las películas, si las analizas, no voy a decir que todas, por ahí puede haber excepciones, pero la gran mayoría y sobre todo pues las comerciales, las que se venden, ¿no? Son al final, ¿no? Cultura que promueve la vida del capitalismo, ¿no? Que promueve generar en nosotros ideas en favor del capitalismo. No nos hace querer destruir el capitalismo, todo lo contrario, nos hace pensar que es el mejor sistema que puede existir. Bueno, eso es la superestructura, ¿ya? Para el que había preguntado. Entonces, uy, vamos a poner acá, en este cuadrito, la superestructura que es, bueno, hablamos de cultura, hablamos de... Por eso la frasecita, ¿no? El ser social determina la conciencia social. El ser social, ¿qué sería? La parte económica. La parte económica determina la conciencia, todo lo que produce, lo que sale de la mente del hombre. Claro, la cultura sale de la mente del hombre, la religión sale de la mente del hombre, la milicia es obra del hombre, de su organización, la milicia. ¿Qué más habíamos dicho? A ver, la cultura, la religión, la milicia, las leyes, claro, las leyes. Y todas ellas en favor de la estructura, ¿no? Para que todo siga manteniéndose tal cual. Bien, ya está. A ver, están hablando por ahí de Bill Gates. Uy, se me fue el chat. Se me fue el chat. Ajá. Milicia, militares. Militares. Policía en nuestro caso, ¿no? Claro, antes no sé si existía la policía en el feudalismo, en el esclavismo, pero militares siempre ha existido, ¿no? Es como que Marx dijera en la actualidad, ¿no? ¿Para qué sirven la policía y los militares? Más allá de hablar de las personas particulares, ¿no? Estamos hablando de las instituciones, ¿no? ¿Para qué sirven esas instituciones? Muchos pensamos lo que nos enseñan en la primaria, "Va para defendernos, señor policía, me defiende". Ya, no te diría pues el marxismo, ¿no? No sirve para defender, sirve para defender los intereses de las personas, de las clases dominantes. Si tú te vas, no sé, a atacar un canal de televisión, una propiedad privada, pues ahí va a estar la policía, ¿no? Vas a hacer protesta, ¿no? Claro, no te gusta lo que está haciendo el gobierno, hace protesta, ahí está la policía para reprimir. Vas a atacar de repente un canal de televisión, ¿no? Por mal informar o por pasar información basura, qué sé yo. También vas a encontrar la policía reprimiéndote. Te roban en tu barrio. No, ahí no va a estar la policía. Ahí sí no va a estar. Pero para otras cosas sí. Entonces, como que a veces nos sirve hacer ese análisis también, ¿no? Claro, qué raro que justo, ¿no? Cuando me roban, ¿no? Hay maltrato, ¿no? Quiero hacer una denuncia por maltrato animal. No, sabe que no le podemos recibir su denuncia. Claro, ¿no? Cobran cupos, coimas por acá, el gota a gota, no sé, un montón de cosas. Bueno, ahí sí no aparece nunca, ¿no? Militar es peor, pero cuando hay protestas, cuando hay ¿no? Actos, ¿no? De levantamientos, ¿no? Es más, ahora estaba pasando, hoy día hubo, o hay, en todo caso, partido, creo, salí en la mañana, ¿no? Entonces pasé por el Estadio Nacional. Hay partido del Cristal, no sé con qué otro equipo, pero vi muchas personas con su pueblo del equipo de Cristal. También ahí la policía escoltando a los pirañas. Para eso sí hay policía, para escoltar a los pirañas. Claro, no es que estén interesados en proteger a los pirañas, pero estos pirañas pertenecen, dan su plata a los clubes deportivos, pues, y pues están, obviamente defendiendo los intereses de esos clubes, que tú sabes, pues dentro del deporte, lamentablemente, hay una mafia, ¿no? Sobre todo el fútbol, ¿no? Lamentablemente.
y eso hace que muchas veces no se apoye a los chicos que realmente tienen talento, ¿no? Siempre los mismos vagos de siempre, que no ganan nada encima. Bueno, en fin. Todas esas cosas, ¿no? Y bueno, el marxismo nos sirve justamente para hacer esos análisis, ¿no? En nuestra realidad. Bien, en fin, eso es lo que dicen. Entonces, la milicia, la cultura, la religión, las leyes sirven para eso, para defender el sistema dominante. Ahora, otra cuestión de análisis. El marxismo analiza que para pasar de un sistema a otro no ha sido de la noche a la mañana, no ha sido porque, bueno, en fin, nos ponemos de acuerdo. ¿Sabes qué? Ya me cansé del esclavismo, ahora feudalismo. ¿Sabes qué? Ya me cansé del feudalismo, vamos al capitalismo. Así no ha sido, pues, ni conversando, ¿no? No, lo que ha pasado más bien son levantamientos. Justamente como estas clases antagónicas están en constante contradicción, en constante lucha de clases, pues ha sido esa lucha de clases lo que ha hecho que se vaya pasando de un sistema a otro, ¿no? Claro, algunos de los antiguos esclavos al levantarse y liberarse, quizá lograron establecerse como señores feudales. Claro, también esclavistas habrán pasado a ser señores feudales, de hecho. Igual acá, algunos de los siervos incluso, ¿no? Dentro del feudalismo, luego habrán podido pasar a ser burgueses. Claro, que también señores feudales habrán pasado a ser burgueses. Entonces, de tal manera, eh, se ha ido pues pasando de sistema o cambiando sistemas, ¿no? Y eso es lo que ha hecho de cierta forma que progrese la historia. Porque mal que bien, si comparamos capitalismo con esclavismo, sí, pues ha habido un progreso, ¿no? El esclavismo era mucho peor, digámoslo en esas palabras, ¿no? Mucho más explotador. Bien, entonces por acá vamos a colocar la lucha de clases. Creo que lo puedo escribir acá. No, mejor lo voy a poner en otro colorcito. A ver, lo voy a poner con esto. Entonces, lo que plantea el marxismo es que si ha habido cambio en la historia, ha sido gracias a la lucha de clases, presente siempre en toda estructura económica. Lucha de clases. La lucha de clases ha hecho que se pase de un sistema a otro. O sea, guerras, levantamientos internos, revoluciones, como guerras externas, ¿no? Si hablamos de esclavismo, por ejemplo, tú sabes, las invasiones bárbaras afectaron mucho al Imperio Romano, ¿no? Fue una de las causas de su caída, o de, en todo caso, de su división del Imperio Romano y caída del Imperio Romano de Occidente. Pero no solo las invasiones bárbaras, sino justamente los levantamientos de los esclavos. Y esto es claro, llega una contradicción. ¿Qué quiere el esclavista? Si hablamos en términos de esclavitud, ¿a qué quiere el esclavista? ¿Tener muchos esclavos, sí o no? ¿El esclavista es mucho más poderoso cuando tiene más esclavos o menos esclavos? A ver, vamos a razonar un poquito, a filosofar un poquito. El esclavista es mucho más poderoso cuando tiene más esclavos, ¿sí o no? Claro, pero eso es una contradicción, porque mientras más esclavos tiene el esclavista, los esclavos se van haciendo mayoría. Y eso es lo que pasó en Roma. Llegó un momento en el cual el 90%, por no decir más, el 98% eran esclavos de la población y una muy pequeña minoría eran esclavistas. Entonces, obviamente, al ser ellos más, mucho más probabilidad de que haya pues levantamientos y de que los ganen, evidentemente, porque son la mayoría. Claro. Entonces, lo mismo si hablamos de feudalismo. El señor feudal que quiere tener más siervos, pero el siervo obviamente no le va a gustar pagar todos los impuestos que tiene que pagar, ser prácticamente, ¿no? Tener que obedecer al señor feudal como si fuera un papá autoritario, tener que darle a su mujer para que pase la primera noche con el señor feudal, obviamente eso no les gusta. Entonces, también se van a rebelar, también se van a levantar, y mientras más siervos tenga un señor feudal, más poderoso es, pero a la vez más peligroso es para él. Igualito en el capitalismo. ¿Qué quiere? Pues obviamente un burgués, un empresario con una gran empresa, pues tener, como se dice, ¿no? Mano de obra barata. Muchos trabajadores que estén trabajando para mí por un pequeño precio, pagarles lo mínimo posible para que sobrevivan. Pero ¿cuál es el problema con esto? Que mientras más son estos, igualito, más capacidad tiene el proletariado de rebelarse. Entonces, profesora, ¿por qué si en un momento, o en realidad siempre, ¿no? En todos los sistemas, siempre
la clase dominada han sido la mayoría, el esclavo, el siervo, el proletario. Entonces, ¿por qué esperan hasta cierto momento para hacer los grandes levantamientos o revoluciones y no lo hacen desde el principio? Por la conciencia, porque no son conscientes de que son explotados. ¿Qué? ¿No son conscientes de que son explotados? No. ¿Y por qué no son conscientes de que son explotados? Por esto, pues, porque les venden una cultura que les dice que estamos en el mejor mundo posible, porque les venden una religión que les enseña a amar al prójimo, a perdonar al enemigo. Claro, tú no has visto en redes sociales las personas que defienden el capitalismo. Yo no te digo hasta marxista, ¿no? Pero también hay que ser, ¿no? Defendiendo ahí, los explotan, pero ahí están bien felices explotados, ¿no? Defendiendo, no te digo pues que vayas y le hagas destrozos en su empresa a tu jefe, nada que ver, pero tampoco seas, pues, ¿no? Ay, defendiéndonos, sí, vivimos en el mejor sistema que puede haber, ¿no? Hay todos explotados que les pagan una miseria, ¿no? Y lo peor es que con su miseria se creen ricos, porque se pueden comprar un carro, ya piensan que, uf, son lo máximo. Y encima, ¿qué carro se compra? Un carro chinito que cualquier momento explota. Bueno, esas cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa cuando soy emprendedor? Bueno, al menos ahí te explotas a ti mismo. No te explota otro, te explotas tú. Ah, qué chévere. Bueno, en fin, ¿qué pasa cuando eres emprendedor? Que al final estás soñando con algún día, pues, ser un gran empresario. Ahora, no sé si lo logres, pero eso implica que estás soñando dejar de ser explotado y pasar a ser explotador. O sea, vivir del trabajo de otros. Eso te diría el marxismo. Claro, te explotas ahora porque quieres que en el futuro ya no explotarte y explotar a otros. Claro, es que solamente si te das cuenta, pregunta B, y si no, ¿cómo? Claro, si te das cuenta en este sistema solo hay esas dos opciones, ¿no? O eres explotado o eres explotador. Solo hay esas dos opciones. A menos que sigamos avanzando, ¿no? ¿Y qué plantea justamente el marxismo? Bueno, el marxismo se da cuenta justamente de lo que tú te acabas de dar cuenta, B. Eh, que no hay otra forma, ¿no? De que o eres explotado o eres explotador. Y no solo en el capitalismo, en todos los sistemas anteriores ha pasado lo mismo. Entonces, ¿qué hacer para arreglar esa situación? ¿Qué hacer para ni ser explotado ni tampoco tener que explotar a otro para vivir tranquilo? ¿Por qué no hacer un sistema en el cual vivamos tranquilos solamente de nuestro trabajo? Bueno, ese es el planteamiento justamente del marxismo. Claro, lo ideal sería llegar a ese sistema, dice el marxismo. Y a ese sistema le vamos a llamar, dice el marxismo, le vamos a llamar comunismo, porque es un sistema en el cual la comunidad trabaja. Aquí estoy. Perdón, chicos, se me apagó la computadora. Se me apagó la computadora porque me olvidé de conectarla. Ya está. ¿Qué pensaron? ¿Que me habían censurado por hablar tonteras? No, no me han censurado, felizmente. Ya, muy bien. Bueno, ya, ¿de qué estábamos hablando? Ah, justo, ve, empiezo a hablar de comunismo y me censuran. O sea, el gobierno. No, mentira. Ya. Comunismo. Comunismo. Ya. Es el planteamiento de Marx. Le llama así, le estábamos diciendo, porque decir de él se parece o está inspirado en esto. Mira por acá, en la comunidad primitiva. Listo, listo. A ver, concéntrate, por favor, ¿ya? Hay que concentrarnos para poder avanzar. Si no, yo me distraigo también con tu chat, con los comentarios que haces. Ya, concéntrate, por favor.
Entonces, se llama así, le pone ese nombre porque se parece a esto, a la comunidad primitiva. ¿En qué se parece? En que no hay un dueño de la tierra, no hay alguien que tiene más, o mejor dicho, que es dueño de la tierra, o no solo de la tierra. Él lo define como no tienen dueño los medios de producción. ¿Cuáles son los medios de producción? A ver, tú que sabes economía, la economía de los clásicos. ¿Cuáles son los medios de producción? Trabajo, muy bien. ¿Qué más? Otro medio de producción, los clásicos, los clásicos. La tierra o naturaleza, muy bien. ¿Y me falta el último? Capital. Ya está, ya está. Ya, entonces, ¿qué dice Marx? Que el comunismo es un sistema en el cual no habrá propiedad privada sobre los medios de producción. O sea, nadie será dueño de la tierra, nadie será dueño del capital, nadie será dueño del trabajo de otro. Obviamente tú sí eres dueño de tu trabajo, de tu esfuerzo, eres dueño de ti, pero no de otro, no del trabajo de otro. Entonces, si eres dueño de tu trabajo, pues harás riqueza por medio de tu trabajo. Y si quieres de cierta forma hacer más riquezas, pues tendrás que juntarte con otras personas, organizarte, ¿no? Para que juntos, juntando los trabajos, pues hagan mucha más riqueza. De tal manera que estas riquezas se repartan en la misma proporción del trabajo que se haya hecho. Y así no se hace en la actualidad, profesora. No, no se hace así en la actualidad. Por ejemplo, ¿no? En una empresa capitalista, obviamente el dueño de la empresa es el que se lleva la gran cantidad de ganancias, ¿no? Y eso lo vamos a explicar después, cuando hablemos de la plusvalía, ¿ya? En un momentito lo explicamos. Entonces, ya, vamos a poner acá una flecha, ¿no? Entonces, la propuesta del marxismo, ¿qué es? Pasar, montar una flechita, esta flechita curva, ¿ya? Pasar del capitalismo al comunismo. Pero si antes, hace un ratito veíamos, ¿no? El análisis. Para pasar del feudalismo al capitalismo, del esclavismo al feudalismo, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Conversaciones? ¿Ah? ¿Qué hubo? ¿Acuerdos? A ver, ¿qué hubo para pasar de un sistema a otro? Lucha de clases, ¿sí o no? Guerras. Guerras violentas, con armas, con derramamiento de sangre, cortar cabezas, ¿no? ¿Te acuerdas de la Revolución Francesa? Ya, muy bien. Entonces, bueno, si así ha sido en el pasado, dice Marx, lo más evidente es que la única forma, ¿no? Por un análisis en la historia, de lograr pasar a otro sistema es de la misma manera. Es que si tú le dices, no, señor capitalista, ¿sabe qué? Yo no quiero que me explote. No, págueme completo, por favor. Sería tan amable de pagarme completo. Ah, sí, bueno, sí, tienes razón, ¿no? ¿Cómo te voy a explotar? No, tienes razón, está mal explotar a la gente. Además, yo soy cristiano. No, ya no te voy a explotar más, te voy a pagar completo. No, pues así, ¿en qué mundo? ¿Ah? Jamás va a suceder eso. Entonces, la única forma de cambiar las cosas, dice Marx, es mediante la guerra. Así de buenas a primeras, los dominantes no te van a ceder sus privilegios. Entonces, la única es pues, quitársela por las malas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Con guerra. Entonces, bueno, como ha sucedido pues en el pasado, ¿no? Con los otros sistemas. Vamos a poner esta flechita naranjita acá. Bien, entonces para pasar del capitalismo al comunismo, lucha de clases, ¿no? Guerra, violencia revolucionaria, ¿no? Ahora, por ahí alguien preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre el socialismo y el comunismo? He aquí la diferencia. El comunismo es el ideal, la sociedad a la cual se plantea llegar, pero para llegar ahí hay que pasar por un proceso revolucionario. Y bueno, ese proceso revolucionario, eso es el socialismo. Las sociedades socialistas que han existido estaban en eso, digamos, ¿no? En ese proceso revolucionario. Si hablamos, por ejemplo, de Rusia, si hablamos de China, tú sabes que son naciones que hicieron grandes revoluciones, que implican, evidentemente, aparte de por ahí ciertas estrategias económicas y culturales, lo principal, sus principales medidas fueron de guerra donde hubo muchas muertes, como sabrás. Bueno, entonces aquí está el socialismo. Socialismo. ¿Cómo le llama el marxismo a esto? Le llama la dictadura del proletariado. Vamos a ponerlo acá. Dos puntitos. Dictadura del proletariado. Dictadura, profesora. El marxismo está a favor de la dictadura. Sí. ¿Qué plantea el marxismo? Dice, ¿qué es lo que se vive actualmente? Centrémonos nada más en nuestro sistema actual, capitalismo. Ya.
El capitalismo es una dictadura de la burguesía. Eso de que hay democracia en nuestros países es una mentira, a decir de los marxistas. Vivimos en una dictadura en la cual nos imponen hasta cómo tenemos que vivir, qué debemos desear, qué gustos tenemos que tener. Entonces, para que cambien las cosas, ya dijimos, no van a ser por las buenas, va a ser por las malas. El proletariado, la clase antagónica, tiene que tomar el poder con armas, hacer una guerra, una revolución, y ahora pues imponerse ellos como la clase social poderosa y por tanto instaurar una dictadura del proletariado. ¿Con qué fin? Pues obviamente ahora que tienen el poder, que lo tomaron no por las buenas, sino por medios violentos, ahora que tienen el poder, ya pueden recién hacer sus cambios, ¿no? O sea, ¿qué te diría un marxista, ¿no? Alguien con ideas marxistas? Es imposible hacer cambios yendo, a ver, por favor, concéntrense, chicos. Veo mensajes pasar y yo sé que ustedes tienen mucho que comentar, pero me distraen, ¿no? Y también sé que ustedes se distraen, así que concéntrense, por favor. No usen el chat a menos que sea para preguntarme algo, pero primero déjenme terminar la idea, ¿ya? A ver, entonces, un marxista, ¿qué te diría? Si tú quieres hacer cambios, por ejemplo, cambios importantes, que no se explote a las personas, que se les pague completo, ¿no? Que haya una sociedad más justa, que haya buena educación, ¿no? Un buen sistema educativo, que haya salud para todos, una salud de calidad para todos. Ya, si tú quieres lograr eso, imposible lograr eso con conversaciones, con debates en el Congreso. Profesora, ya es que yo quiero ser congresista, yo quiero ser ministro de salud para hacer cambios, ya, no puedes. Eso te diría un marxista, no puedes. ¿Por qué? Porque si tú llegas a ser congresista, si llegas a ser ministro, lo único que vas a hacer es trabajar en función de las leyes que ya existen. O sea, tú ya tienes un manual de instrucciones y tienes que seguirlo. Por más buenas intenciones que tengas, no puedes hacer nada porque ya están las leyes dadas. El sistema ya está acomodado de tal manera que siempre va a ser favorable para la clase dominante. Entonces, la única forma es mediante una revolución. Por eso que un marxista que sigue el pensamiento de Marx, pues no está a favor de las elecciones. Por ahí creo que alguien preguntaba, ¿alguien de izquierda es marxista? Y le respondía, no necesariamente. De hecho, no necesariamente. Y es más, la gran mayoría, si hablamos de la izquierda peruana o latinoamericana en general, o mundial quizá, no son marxistas, porque todos ellos forman sus grupos políticos para ir a elecciones, que pueden por ahí tener ideas, incluso tener un discurso marxista, sí, seguramente, ¿no? Como Pedro Castillo, Cerrón, que los habrás escuchado, que usaban términos como pueblo, proletariado, ¿no? Yo lucho en favor de los pobres, que denunciaban la explotación, seguro, lo usan en el discurso, pero no lo son verdaderamente porque a fin de cuentas van a elecciones. Y como sabes, o como lo estamos planteando, pues el marxismo no plantea elecciones, ¿no? Si tú quieres hacer cambios, no elecciones. Acá está la cuestión. Acá está la forma de hacer cambios, con una revolución, una dictadura del proletariado. Ahora, esa dictadura del proletariado dura años, no 5 años, muchos años, quizás 50, 100. Tú conoces la Revolución Francesa, ¿sí? La Revolución Francesa es de las últimas revoluciones que se hicieron para pasar de feudalismo a capitalismo. O sea, ya la Revolución Francesa fue como para borrar todo rezago feudal que quedase dentro de todo un proceso de levantamientos y revoluciones que le habían precedido. Entonces, mira, ¿cuándo empieza el capitalismo supuestamente? ¿Cuándo empieza el capitalismo? A ver, la revolución industrial se da a finales del siglo XVII, la primera revolución industrial. Supuestamente el capitalismo empieza en el siglo XIV, siglo XV, ¿no? Justamente acaba, cuando cae Roma de Oriente, ¿no? Y acaba ya pues la feudalidad, ¿no? Entra en decadencia la feudalidad. Ya mira, entre siglo XIV, incluso XIII, ¿no? Porque ya se estaba configurando desde antes el capitalismo mercantil, hasta el siglo XVII. ¿Cuántos siglos son, chicos? A ver, ¿tú qué sabes contar? 13, ¿no? Al 14, 15, 16, 17. ¿Cuántos son? ¿4 siglos? ¿5 siglos? O sea, 500 años para consolidar un sistema. O sea, el sistema ya se había formado.
pero para que se consolide, ¿cuántos años han tenido que pasar? Y en todos esos años, ¿no? Hasta siglo XVII seguía habiendo revoluciones. La última, o una de las últimas, Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que como sabes fue recontra sangrienta, para borrar todo rezago feudal. Y aún le siguieron otras más. Quizás no tan grandes, pero le siguieron otras más. Entonces, Marx ve eso y dice, claro, es que para superar un sistema económico no es de la noche a la mañana ni en poquitos años, es en muchos años. Y en todos esos años hay que ser constante. No te puedes dar por vencido. No, sabe que ya me da penita, pobrecito. No, nada que me da penita, pobrecito. En todos esos años te tienes que mantener fuerte, sí. Si es necesario cortar cabezas, se corta cabezas, matar gente. Así, porque así se ha hecho. Claro, eso del tip de Robespierre, ya eso. No ser blandito, no ser blandito. Porque si eres blandito, pues el otro no va a ser blandito contigo. No. Es una guerra constante. Una muestra de ello es la Comuna de París, ¿no? La Comuna de París se dio antes de la Revolución Francesa, en que, digamos, el pueblo, ¿no? Los más pobres, ¿no? Pues tomaron, ¿no? Las armas, ¿no? Hicieron una revolución, mataron mucha gente y el resto los encarcelaron, a a quienes los dominaban, ¿no? Entre feudales y burgueses, ¿no? Y en algún momento sintieron pena, ¿no? ¿Saben qué? Mira, ya avanzamos, ya ganamos, le dieron penita, ya no los vamos a matar. Y eso les costó caro. No los mataron, los dejaron libres, y cuando estos quedaron libres, tomaron armas y aniquilaron a todos, ¿no? Y aniquilaron la Comuna de París. Entonces, bueno, eso es lo que te dice Marx. Si tú no lo haces, el otro lo va a hacer contigo, ¿no? Tú no lo matas, el otro te va a matar y no lo va a dudar. Bueno, entonces es un periodo largo. ¿Qué ha existido en el mundo? Como decíamos, esto, dictaduras del proletariado, socialismo, ¿no? Rusia, ¿no? La URSS, por decirlo, ¿no? La URSS, la China comunista, que realmente no había llegado el comunismo, pero se llamaba así, la China comunista, ¿no? Que estaba pasando por un proceso de dictadura del proletariado. ¿Qué pasó, profesora? ¿Nunca llegaron al comunismo? No, nunca llegaron, porque justamente faltaba eso, ¿no? La constancia. ¿Cuántos años duraron esas revoluciones? ¿No? ¿50 años? Y como hemos visto, hace falta muchísimo más, ¿no? Recién estaban empezando. Entonces, bueno, eso. Ya está, chicos. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de la plusvalía y con eso, pues, podemos resolver nuestras preguntas. ¿Qué es la plusvalía? Es el trabajo no remunerado. A ver, digamos que un trabajador de zapatos, alguien que sabe hacer zapatos en una fábrica de zapatos, y tú sabes que en la actualidad en las fábricas, una persona, un trabajador, no hace un zapato completo, hace una partecita nomás. Bueno, en las grandes fábricas, pues, ¿no? Hace nada más una partecita, ¿no? El otro otra parte, ¿no? Alguien pega las suelas, alguien los taquitos, así, ¿no? Trabajo especializado. Pero vamos a imaginar que un trabajador puede hacer un zapato completo, ¿no? Como era en la época del capitalismo mercantil. Entonces vamos a poner por acá la plusvalía. La plusvalía. Plusvalía. Bien. Entonces, digamos que un trabajador, ¿no? Produce en el día 3 pares de zapatos. Tres pares de zapatos. Muy bien. Son zapatos hechos a mano. Ya, concéntrate, concéntrate. Son zapatos hechos a mano, de calidad. Entonces, cada par de zapatos, mira, cada par de zapatos se vende en 500 soles. El dueño de la zapatería va a vender este par de zapatos en 500 soles. Y hemos dicho que pues esa persona puede hacer 3 pares de zapatos al día. Ahora, ¿cuánto le pagan a esta persona en un mes? Digamos que en un mes le pagan 2000 soles. No, 10 soles, no seas malo, pues. En un mes hemos dicho, no en un día. Ya, a ver. Primero vamos a definir qué es plusvalía. Hemos dicho que plusvalía es el trabajo no remunerado. Remunerado. Ya está. Ahora sí, una vez que lo hemos definido, remunerado, pasamos por acá. Ya. Entonces decíamos, ¿no? A ver, si en un día produce 3 zapatos en un día, en una semana, trabajando de lunes a viernes.
descansa sábado y domingo. O sea, en 5 días, 15 zapatos, ¿sí o no? 15 zapatos. Y eso por 4, ¿cuánto es 15 por 4? 60, ¿no? O sea, al mes haces 60 zapatos. Y cada uno de esos zapatos, hemos dicho que se venden 500 soles. Son zapatos caros. Son zapatos caros porque están hechos a mano. Ya, entonces mira, a ver, vamos a calcular acá con la calculadora. 60 por 500 soles. 30.000 soles. 30.000 soles sería lo que va a ingresar, lo que va a ganar obviamente este vendedor de zapatos, el dueño de la zapatería, por la venta de esos zapatos. Ya, digamos que a su trabajador le paga 3.000 soles, porque hace un trabajo de calidad. Ya está, le paga 3.000 soles. ¿Te das cuenta, no? La gran diferencia. Ahora, ¿quién generó esa, esos 30.000 soles? ¿Quién lo generó? ¿Quién lo generó? Claro, el trabajador, él hizo los zapatos. Sin el trabajador no hay que vender. No hay nada, no hay mercancía para vender. Entonces ya, ese trabajador que generó esa gran ganancia de 30.000 soles, nada más se le está pagando 3.000 soles. Y hay un gran excedente, si te das cuenta allí, a ver, 30.000 menos 3.000, 27.000. Ya, esos 27.000 es su ganancia del trabajador, perdón, del capitalista del burgués. Profesora, tiene otros gastos, tiene que hacer publicidad, ya, ok. Imagínate que entre otros gastos le quede de líquido 20.000. 20.000. Y eso que de repente, claro, como dices, ¿no? 3.000 es mucho, pero vamos a ser buenos. 20.000 le quedan. Ahora, ¿qué va a hacer el capitalista, el burgués, con esos 20.000 soles? ¿Se los mete a su bolsillo de frente? No, pues eso es no ser buen negociante. Tiene que separarse una parte para seguir inyectando capital, sino inversión, muy bien, inversión. Otra parte sí, para disfrutar de la vida, ¿no? Para que se vaya de viaje, ¿no? Para cambiar su carro, que ya está muy viejo, es del año pasado, ¿no? Para pagarle el mejor colegio a sus hijos, ¿no? Le va a pagar, no sé, el, el San Silvestre, por ejemplo, ¿no? Le va a pagar así un colegiazo a sus hijos, ¿no? O a su hijo que ya está en etapa de universidad para que estudie en Pacífico, y eso, ¿no? De repente lo manda a estudiar al extranjero, mejor. Claro, para todo eso. Para comprar terrenos en preventa en Cañete. No, esos somos nosotros, ellos no compran en Cañete, ellos compran en otra parte. Pero bueno, ya de repente también están invirtiendo varios terrenos, ¿no? Varios terrenos. Uno acaba comprando un terrenito chiquito y ya ellos compran varios terrenos. Muy bien, claro, ¿no? Católica, eso, ¿no? Y eso, ¿no? Porque católica es para la clase media, ¿no? Bueno, claro, ellos estudian en el Markham. Bueno, así, ¿no? Claro. Entonces, digamos, ¿no? 10.000 para inversión, le quedan otros 10.000 para darse su buena vida, ¿no? Ya, pero de esos 10.000, digamos, hemos dividido 10.000, ya. Uno de los 10.000 lo vamos a dividir en dos, ¿no? 5.000, 5.000, ¿no? Entonces, ya, uno que sea para la inversión, pero el otro 5.000 lo usa ¿para qué? Para financiar justamente esto, mire, la superestructura. O sea, lo que explica el marxismo es que el burgués es una especie de, o la burguesía, la clase de burguesía es una especie de gran sabida que piensa en todo, pues. ¿Cómo hacer para que me vaya bien? Ya, obviamente tengo que invertir, tengo una gran ganancia para mi buena vida, pero si quiero mantener este sistema, si quiero que la gente no se rebele, voy a poner plata para financiar gente que le diga a todos estos explotados que ellos están bien, ¿no? Que deberían agradecerme porque les doy trabajo. Claro. Entonces, claro, ¿no? Un cine y dos teatros, claro, sin ir muy lejos, ¿no? O sea, hay personas que financian para hacer música, ¿no? Que financian a los filósofos, por ejemplo. A mí me gusta un filósofo mucho, digamos, de la actualidad, que yo veo, seguro lo conoces, el señor Agustín Laje. ¿No? Agustín Laje tiene ciertas ideas que son más, de tendencia de derecha, ¿no? Me gusta escucharlo. Eso no quiere decir que coincida en él con todo, pero, en ciertas ideas sí. Entonces, bueno, yo me acuerdo cuando él empezó, porque yo lo seguía cuando empezó, o al menos desde hace bastante tiempo, digamos, no tenía tanta plata, ciertamente, ¿no? Y empieza a escribir sus primeros libros, empieza pues con su canal de YouTube, de cierta forma pues a monetizar, ¿no? A ganar cierto dinero, ¿no?
Pero ahora tú lo ves a Agustín Laje, si lo sigues, ya está mejor, ¿no? Para viajando, ¿no? Ahora, Agustín Laje obviamente no es un empresario, no vive de explotar a las personas, él vive de su trabajo, ¿no? De los libros que escribe. Ahora, en su canal de YouTube, si es que alguna vez sus videos, él hace pues publicidad a ciertas empresas, ¿no? Que ahora existe, claro, para los youtubers lo que se llama el Patreon, ¿no? Sí conoces eso, ¿no? Donde puedes tú mandar colaboraciones a esas personas para que sigan con su trabajo. Entonces, claro, normalmente tú te preguntas, profesora, si yo estudio filosofía, ¿en qué voy a trabajar? Y la clásica respuesta es, bueno, de profesor, ¿no? La mayoría terminan haciendo eso. Pero en realidad, un filósofo, pues sirve para hacer filosofía, ¿no? Más que para enseñar. Si tú quieres enseñar, pues tienes que estudiar educación, ¿no? Ser educador. Yo estudio educación, por ejemplo. Yo sí quiero ser profesor. Pero se supone que la idea de un filósofo es que se dedique a hacer filosofía, aunque eso está medio difícil, como hemos dicho, tiene que haber una base económica. Ya ese señor Agustín Laje sí lo ha logrado, sí ha logrado dedicarse a hacer filosofía, a escribir sus ideas en libros y venderlos, ¿no? Eh, Ahora, ¿quién lo financia? Yo veo, ¿no? Hay empresas específicamente que obviamente coinciden con sus ideas, que le pagan publicidad, por ejemplo, entre otras personas, ¿no? Que también, yo también podría mandarle un donativo de 5 soles si quiero, ¿no? A su Patreon, ¿no? Si de repente me gustan, ¿no? Me gustan sus ideas, pa, le mando 5 soles. Claro, pero obviamente la mayoría de sus ganancias va a ser de las grandes empresas, ¿no? Que le pagan porque las ideas de Agustín Laje son favorables para cierto sistema económico, ¿no? Claro, son muy amigos con Milei. Él ha estado apoyando en su campaña política, ¿no? Coinciden mucho en sus ideas políticas que tiene. Entonces, bueno, eso, ¿no? Directamente ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que explica Marx? Bueno, de la plusvalía, o sea, de eso que no se le pagó al trabajador, el burgués toma no solo para su buena vida y no solo para la inversión, sino también para financiar personas, ideólogos, ¿no? Como Agustín Laje, para financiar cultura, series de Netflix. ¿Sabes qué? Yo te pago, sácame o no tanto así, ¿no? Sino Netflix, por ejemplo, dice, bueno, voy a lanzar tal serie, esta serie que habla de chuculún y más chuculún. Y bueno, viene una empresa, ah, chévere, eso me gusta, el chuculún me conviene, yo te lo financio, yo te voy a patrocinar. Si uno que las series en las películas tienen sus patrocinadores. Ah, ¿qué? Chuculún dice, sí, chuculún. Ah, ¿eso no dicen tus canciones? Ah, las series, no te haces el sano, ¿ah? Yo he visto las series de Netflix que tú ves, y no porque yo vea, yo he visto lo que ven los jóvenes. Ah, sí, ves esas series, no sé, ¿qué haces viendo tú eso? Pornográfico. Ya, no, yo no veo eso. Yo veo, además yo no uso Netflix. Jamás pagaría esas cosas. Yo veo piratita nomás. Yo veo en YouTube, pues. Bueno. Ah, tú ves alabanzas a Dios. A Cuevana, sí, yo veo Cuevana, antes de que lo censuren. Bueno, en fin, tu mamá te paga tu Netflix. Bueno, ya. Esas series, pues, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Todas esas series de Netflix, de verdad. Yo me acuerdo una vez, yo estaba, voy a confesar, en la casa de mi prima, estaba viendo una serie que se llamaba Élite, que tengo entendido fue muy conocida, muy vista, ¿no? Y verdad, hombre, puro chuculún, a cada rato era chuculún y más chuculún. Entre drogas y trago y chuculún. ¿Y eso qué te enseña al final, no? O sea, esa ni siquiera es la vida que tú llevas y espero que jamás la lleves, ¿no? O sea, te hace alucinar una vida que te hace aspirar a esa vida. Tiene su función, ¿no? O sea, todos esos tienen su función. Hay otros que pues tienen la función de generar trastornos mentales. Sí, claro. Ver muchas series con violencia, no solo para los niños, sino también para ustedes, para los adolescentes, genera trastornos mentales. Que tengas fetiches, por ejemplo. Y claro, que las personas desarrollan fetiches, le conviene a las empresas de fetiches, a todas esas cosas, ¿no? Entonces, esos patrocinadores no patrocinan porque estén a favor, sí, hay que promover la cultura, más que la cultura, porque hay que promover cierta cultura que a ellos les conviene.
Claro, si de pronto sacamos, ¿no? Una serie, digamos, ¿no? Tú, te gusta el cine, te gusta el cortometraje, ¿no? Quieres hacer una serie que denuncie la explotación, la pobreza, la desigualdad, ¿tú crees que te van a patrocinar? Mira, si es que llegan a patrocinarte, te van a patrocinar como si es que tu serie al final termina en un paternalismo. O sea, si tu serie habla de revolución, no, pues jamás. Inculca eso jamás. ¿No? Pero hay series o películas, por ejemplo, que se han hecho en el Perú, que hablan de pobreza, por ejemplo, que sí se llegan a patrocinar, sí tienen patrocinadores. ¿Por qué? Y eso lo hablaba también el marxismo, ¿no? Aparece justamente la izquierda. La izquierda al final es parte de esta superestructura. O sea, dice, la burguesía es tan sabida, tan inteligente, que ha creado sus propios críticos. Y esos críticos son la izquierda. Que, o sea, para presentarse como, uy, nosotros somos lo máximo, somos súper democráticos, somos tan democráticos que, mira, los aceptamos a estos impresentables que nos critican. Claro, pero al final las críticas de esas personas, ¿en qué afectan al sistema? En nada. Son personas que al final confían en las elecciones. Entonces, hasta eso, ¿no? Incluso, pues, incluso esos supuestos críticos, izquierdosos, rebeldes, supuestamente, al final favorecen al sistema porque lo presentan como algo democrático, ¿no? Como algo abierto, ¿no? Como un sistema bastante atractivo. Ah, claro, algo así. Bueno, entonces ya sabemos qué es la plusvalía, chicos, ¿no? Y que de esa plusvalía sale el dinero para seguir manteniendo el sistema, para financiar la superestructura y para, vamos a ponerlo con, a ver, y para la inversión, ¿no? O sea, el gran capital, ¿no? Que hace un momento hablábamos, ¿no? De, por ejemplo, el grupo, no sé, el grupo Intercol, que hace un momento decíamos, ¿ya? ¿De dónde ha salido? Ah, profesora, ellos han ahorrado, de su ahorro ha salido de su trabajo, ellos vendían medias en el centro de Lima y ahora tienen mucha plata porque han ahorrado a partir de que se esforzaron mucho, todos los días se levantaban a las 5 de la mañana para vender desayunos en la calle. No, no te pases. Al final, todo el dinero que tienen es por esto, es del trabajo que no le han remunerado a sus trabajadores. Y claro, en la actualidad se ha ido acumulando, 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 y pues, es un gran capital, claro, de millones. Bueno, entonces decíamos, de aquí, mira, es curioso que, o sea, el mismo trabajador, del mismo trabajador de su trabajo que no le pagan, sale el dinero para financiar eso que lo tiene sojuzgado, que lo tiene así, como dices tú, ¿qué dijiste? Sometido, ¿no? Controlado ya. O sea, del mismo, ellos se esfuerzan para financiar eso que los tiene controlados. ¿Cómo se llama eso? Marx también le da un nombre. Eso se llama alienación. O sea, tú como explotado, ¿qué deberías pensar? Tú deberías pensar que vivimos en un mundo injusto, que las cosas deben cambiar, deberías estar pensando en cómo hacer para hacer un mundo mejor, pero ¿en qué vives pensando? No vives pensando en que un día vas a tener muchas chicas, así como ese cantante de reggaetón en su video, que alguna vez vas a pasear en un crucero también como esas personas, que un día tendrás tu yate y al menos un barquito con tu nombre, ¿no? Claro, y eso hace que en vez de pensar en lo que deberías pensar según tu clase social, vivas aspirando a otras cosas que al final nunca vas a alcanzar, seamos sinceros. Bueno, a ver, vamos a poner por aquí. Eso se llama, ¿cómo se llama? Alienación. Alienación. Ah, que un día vas a tener tu yate. Bueno, sigue soñando. Significa pues que tomas la mentalidad que no te corresponde, ¿no? Tomar una mentalidad ajena a la clase social. Tomar o asumir una mentalidad, conciencia ajena a tu clase social, a tu clase social, o a tus propios, a los intereses de tu clase, ¿no? Claro, si tú eres explotado, ¿cuáles son los intereses de tu clase? No ser explotados, pues luchar contra la explotación. Pero ahora empiezas a tener intereses consumistas, ¿no? Muy bien. Tomar, asumir. Asumir suena más bonito, ¿no? Tomar es otra cosa. Asumir. Ay, asumir. Ya está.
Y también, pues, Marx habla de otro concepto, el concepto enajenación. ¿Qué es la enajenación? Eso, ¿has visto ese video de Charles Chaplin? No me acuerdo cómo se llamaba esa película. Es parte de toda una película, pero a veces pasan cortitos, ¿no? Cuando Chaplin está trabajando, no, el dictador hace una imitación a Hitler. No me acuerdo cómo se llama. Está trabajando mecánicamente. La máquina, creo que se llama. Ajá. Como que se convirtiera él en una máquina. Ya, eso es enajenación. Ahí aborda el concepto marxista de la enajenación. Prácticamente que cuando tú estás en el trabajo, en el sistema capitalista, dejas de ser un ser humano y te transformas en una parte, en una extensión de la máquina. Entonces, lo que explica Marx es que en el sistema capitalista, el trabajador pierde su humanidad, al menos durante el trabajo, cuando está en el trabajo. Como la metamorfosis, también excelente, pierde su humanidad, ¿no? Y se convierte nada más en un objeto de producción. Objeto de producción. Producción. Por ese motivo, como se ha convertido en un objeto de producción, o sea, en una cosa, tú sabes que las cosas, las mercancías, pues tienen un precio y ese precio se regula de acuerdo a la oferta y la demanda. Por eso que el sueldo está regulado según la oferta y la demanda, ¿no? Y como en la actualidad hay mucha oferta de mano de obra y poca demanda, eso hace, como sabes, que baje el precio, ¿no? ¿Y qué le queda a la gente? Pues aceptar ese precio, nada más. A ver, chicos, con esto que hemos hecho puede responder las preguntas que están más abajo. Va a ver, por acá la pregunta. A ver, responde la pregunta número 10. ¿Qué marcas en la pregunta número 10, porfa? Me dicen dedo, me dicen dedo. A ver, vamos a ver, dedo es 3 y 4, verdaderas. El marxismo sostiene que la materia es infinita y eterna, verdadero. El marxismo muestra al mundo como si fuera una máquina. No, eso es falso. ¿Cómo se llama esta concepción? Esto se llama mecanicismo. Decir que el mundo es una máquina es mecanicismo. Hay ciertos materialistas mecanicistas, pero el marxismo no es mecanicista, es dialéctico. O sea, el orden que hay en el mundo no es constante, es cambiante, a eso se refiere. En cambio, una máquina funciona siempre igual, ¿sí o no? Ya, el materialista mecanicista piensa que en el mundo hay un orden que nunca cambia, que siempre se mantiene. A de amor, me dicen. A ver, uno y tres, ya, la tres sí dijimos es verdadero. El marxismo recibe influencia de Hegel, por supuesto. ¿Por qué de Hegel dice? En la dialéctica. En la dialéctica. Como sabemos, Hegel es un pensador idealista. ¿Qué dice Marx de Hegel? Marx dice, Hegel lo entendió todo, pero lo entendió todo al revés. Porque Hegel decía, primero es la idea está en constante cambio y genera la materia. Marx dice, no, es al revés. Lo primero es la materia está en constante cambio y en ese constante cambio ha generado justamente la evolución de las especies hasta que se genera el ser humano y el ser humano genera la conciencia, o sea, las ideas. De la materia se generan las ideas y no al revés. ¿Ah? ¿Qué están hablando? ¿Ah? ¿Qué es simpearla? Hoy se pasan ustedes. Mire, ya vi ya. Ya, ¿qué están hablando? ¿Ah? La Miss está bonita, pero no para simpearla. Ya, en fin, mejor lo ignoro. Sí tengo espejo por si acaso. Páseme su yape. Ya, ahorita te paso. Ya, ya. No hables tonteras. Ya. Qué graciosos son. Ya, hoy concéntrate. Listo. Entonces, para el que había preguntado, no entiendo cuál es la influencia de Hegel, ahí está. Ahí está. Esa es la influencia de Hegel en la dialéctica, que todo está en constante cambio, ¿ya? A ver, esto también lo puedes responder. Ricardo sostiene que los cambios sociales no se dan de forma electoral, sino por medio de revoluciones, tal como lo presenta el marxismo, filosofía que muestra a quién como el motor de la historia. Vamos, responde, responde. Vamos, conquístame con tus claves.
Ah, de avioncito, sí o no, la lucha de clases. Casi digo la lucha de claves. Ah, se me lengua la trama. Ya, muy bien. A ver, siguiente. Esta también la puedes responder tú solito. ¿Verdadero o falso? ¿El comunismo es la meta final del pensamiento marxista? ¿Qué dices? B dicen, a ver, ya, de frente es la clave. Ah, ok. ¿Verdadero, falso, falso, verdadero? Ya, verdadera la primera, muy bien. Según el marxismo, el espíritu es el factor primario. Falso, es la materia. El hombre, para Marx, es un ser inmutable y perfecto. Nada es inmutable ni perfecto. Todo está en constante cambio. Falso. La filosofía del marxismo es el materialismo dialéctico. Verdadero. Muy bien. B de Barquito. Excelente, chicos. Como ya respondimos las preguntas más directas, podemos responder las primeras preguntas. A ver, vamos por acá. En el siglo XIX, los alemanes Karl Marx y Federico Engels afirmaron que la historia es la historia de la lucha de clases entre explotadores y explotados. En concordancia con tal tesis, podemos afirmar que, besito me dicen todos, a ver, claro, sin lucha de clases no existe historia. Bueno, sin luchas no existe historia. Muy bien. A decir de Karl Marx, el ser social determina la conciencia. Esto significa que para Marx las condiciones económicas son factores fundamentales en la formación de la conciencia del hombre. A partir de tal propuesta, el marxismo resalta que, ¿qué se resalta? A ver, dilo con seguridad. La A, me dicen. La manera de pensar de la gente está determinada por su manera de trabajar. Claro, si yo trabajo como un explotado, pensaré como un explotado, que la vida es injusta. Claro, imagínate cómo pensaban esos chicos, ¿te acuerdas de esos chicos que trabajaban encerrados en un almacén allá en Nicolini y que se murieron incendiados? ¿Qué pensaban? ¿Que la vida era bonita? ¿Ah? ¿Que el mundo es muy justo? No, pues no creo que pensaran así. Claro, según tu forma de trabajar, tu forma de pensar también. Claro, la cuestión es, como decíamos hace un ratito, que tomes conciencia, ¿no? Claro, si no tomas conciencia, vas a ser como esa gente que da palta en redes sociales, ¿no? Que son explotados pero viven defendiendo su explotación. Bueno, a ver, Karl Marx afirmó que los filósofos no han hecho sino decirnos cómo es el mundo, pero lo importante es transformarlo. Identifique la alternativa concordante con esta sentencia. A ver, ¿cuál sería? E. Muy bien, excelente. Lo importante es la acción. Y si te das cuenta, es así, ¿no? La filosofía del marxismo no es tanto una filosofía que tanto sea teórica, o sea, que da propuestas. De hecho, también tiene una parte teórica como lo que hemos revisado, pero que se dirige hacia la práctica, hacia la acción. A ver, 4. La filosofía del marxismo es el materialismo dialéctico. Ello porque para el marxismo, ¿qué dirías? A ver, en concordancia del materialismo dialéctico, a, a ver, ¿qué clave estás diciendo? La C de casa. A ver, según el materialismo dialéctico, la sociedad capitalista deshumaniza. A ver, ya, eso es una proposición verdadera para el marxismo, pero está un poco, me parece un poco extraña, claro, porque tiene que salir de lo que te están diciendo. ¿En qué consistía el materialismo dialéctico? Era una concepción ontológica, ¿sí o no? Que consistía en decir que, primera parte, ¿te acuerdas? Primera parte, materialismo. Lo primero es la materia, y esa materia está en constante cambio. Eso es materialismo dialéctico. Ahora, cuando aplicamos eso al análisis de la historia, aparece el materialismo histórico. Y allí recién aparece el análisis de la sociedad capitalista. Entonces, ¿cuál sería la clave correcta? Claro, si bien la C es una proposición verdadera para el marxismo, no es del materialismo dialéctico, sino más bien del análisis del capitalismo, del materialismo histórico, si quieres. Más allá de la materia nada existe. Claro, digamos, ¿qué es lo que plantea Marx? ¿O qué es lo que plantea un marxista? Evidentemente existen, pero como creación de la materia, no como algo físico, evidentemente, ¿no? O sea, la materia es lo único que tiene una existencia física. Si hablamos del amor, de la democracia, si quieres, ¿qué son? Son ideas que han surgido ¿de dónde? De acá, ¿no? Del hombre. Claro, esta es la clave más adecuada, ¿no? Bien. A ver, sigamos avanzando. 5.
Al sostener que la religión es el opio del pueblo, Marx señaló que las ideologías religiosas... A ver, ¿qué es opio? ¿Sabes qué es opio? El opio es una droga. Claro, eso decían los marxistas, que la religión es como una droga que mantiene a la gente así atarantadita, o sea, que no reaccione, los tiene así dormidos, adormecidos. ¿Qué sería la A? Dice, impide que las personas conciban correctamente su realidad. Claro, a ver, sí, sí, sería la clave más adecuada. Muy bien. Es más, hasta si te das cuenta de que hay injusticias en el mundo, puede que sí, pero te mantiene así aletargado. A ver, relaciona, está directa, plusvalía, materialismo, dialéctica, justo los conceptos que hemos desarrollado. La C de casa me dicen, a ver, plusvalía con C, trabajo, muy bien, no remunerado. Materialismo B, materia es el aspecto primario, muy bien, excelente, muy bien. C de casita. 7, verdadero o falso. A ver, según el marxismo, la conciencia es lo primario. Ay, dame la clave de frente. Ya, ¿verdad? ¿Verdadero? ¿La conciencia es lo primario? ¿Cómo la conciencia la conciencia son las ideas? ¿Qué es primero, tus ideas o tu cerebro? Según el marxismo, según el materialismo, tu cerebro. No, la primera es falsa. A decir de Marx, ¿vivimos una dictadura de la burguesía? Sí, verdadero. Muy bien, me están diciendo que es la B, por tanto la tercera tendría que ser falsa. ¿El marxismo propone solamente una lucha de ideas? No, lucha de ideas no, o sea, debates no, lucha, lucha armada. Según Marx, el hombre vive deshumanizado por su trabajo, sí, verdadero para el marxismo, ¿no? Entonces, Barquito, como indicas. Muy bien. A ver, por acá. Como consecuencia de las revoluciones industriales se va desarrollando la capacidad de organización y lucha de los obreros. En ese sentido, ¿cuál es la clase social a decir del marxismo que liberará la humanidad? Proletariado, ¿sí o no? Pero será pueblo, no, pueblo es muy general, es un término muy genérico. Proletariado. A ver, 9. Prudencio es un estudiante crítico de la explotación existente dentro del capitalismo, pero cree que el diálogo y las elecciones son los medios adecuados para superar el sistema injusto. Según la concepción de Marx y Engels, Prudencio sería considerado socialista. Excelente, muy bien, utópico, porque piensa que las cosas se van a resolver conversando. Como tú decías, ¿no? Eso sería como una especie de milagro, ¿no? Solo en sus sueños pasará eso. Muy bien, chicos. Ahora vamos a la parte más importante de nuestra clase, las lecturas. ¿Ya? Vamos con las lecturas. Creo que sí nos va a alcanzar el tiempo para hacer las dos. Ahora sí te pido, por favor, full concentración. Yo leo, tú lees, ¿ya? Nada de comentarios, nada de hacer ninguna otra cosa. Solo leer, ¿ya? A ver, chicos, vamos a leer entonces. Dice, el trabajo asalariado revela la situación de dependencia y subordinación del trabajador al patrón. Pero Marx, que quiere alejarse de una representación de las relaciones sociales como efectos de contraposición de voluntades, busca la fuente de las mismas en relaciones técnicas más primarias y fundamentales, y las encuentra en el proceso de trabajo asalariado. Lo más visible del mismo es que lo que el trabajador produce gastando su vida pasa a ser riqueza que da vida a otro, pero bajo esta apropiación por el patrón del producto de su trabajo, que es lo que más le duele, hay otra realidad oculta, a saber, que el producto de su trabajo acaba teniendo una vida propia y enfrentándosele desde fuera, dictándole cómo debe vivir, exigiéndole sumisión y reverencia. Y esa es una forma de alienación. Marx constata que la miseria económica, antropológica y moral del obrero en función del aumento de su capacidad productiva. Este hecho, paradójico, responde a que el trabajador queda más rebajado a queda rebajado a mercancía. Y las mercancías valen menos cuanto más fácilmente se producen. Es una tesis central de su pensamiento, aunque aún no dispone de la teoría para fundamentarla, de momento dice, el obrero es más pobre cuanta más riqueza produce, cuanto más crece su producción en potencia y en volumen. El trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata
cuantas más mercancías produce. Ajá, este es un texto bastante, muy interesante, que prácticamente en el texto me explica todo lo del marxismo. Pues, todo lo que hemos visto por arriba está resumido en este texto. ¿Ya? Muy bien planteado este resumen del marxismo, ¿no? Mira, primero habla de la relación de dependencia y subordinación del trabajador al patrón. Es cierto, el trabajador está subordinado al patrón y depende del patrón, claro, depende del patrón para vivir, porque el patrón es el que le paga un sueldo. Dice, pero Marx, para explicar esta situación de dependencia de un ser humano con otro ser humano, quiere alejarse de la explicación voluntarista. O sea, no es que uno pues tenga más voluntad que el otro, como a veces se nos dice, ¿no? ¿Por qué él tiene más plata que tú? Ah, porque él se esfuerza más, porque él trabaja más, porque él tiene más voluntad, él hace las cosas rápido, tú no, tú estás ahí quedado, durmiéndote, ¿no? Tú te levantas tarde, él se levanta temprano, él lucha, se esfuerza, ¿no? Y te ponen de ejemplo algunas personas, ¿no? Señor Pepito Ramírez, empezó vendiendo medias en el centro de Lima, vendía papayas en su carretilla y ahora tiene una cadena de supermercados Vega. ¿Ah, no has visto esa noticia grotesca? Así sacan de vez en cuando, para que dicen, sí, así yo voy a empezar y voy a hacer, sí se puede, este sistema es bien chévere porque nos permite crecer a todos, nos da las mismas oportunidades, aunque seas pobre, aunque empieces de la nada vendiendo en tu carretilla, todos podemos ser así como ese señor Pepito Ramírez. Así te ponen el caso de Top y Top, así, ¿no? Y en realidad no son personas que han empezado de cero, pues, ni de la nada. No son personas que trabajan, por ejemplo, en esas condiciones de explotación como los chicos que murieron quemaditos en Nicolini. No, así no, pues. Tenían cierto nivel económico. Pero bueno, ya, en fin. Entonces te dice, Marx no quiere una explicación así, ¿no? Quiere quiere alejarse de esa explicación voluntarista, de que a él le ha ido mejor porque se ha esforzado más. No te pases, pues, ¿no? Hay mucha gente que se esfuerza y sigue siendo dependiente y subordinada. A ver, entonces dice, dice, busca la fuente de esas relaciones técnicas más primarias y fundamentales. ¿Y dónde encuentra ese origen? Lo encuentra en el proceso de trabajo asalariado. ¿Dónde encuentra la explicación de que haya personas que están sometidas a otras? Acá, en el proceso de trabajo asalariado. Lo más visible de ese proceso, dice, es que el trabajador produce gastando su vida, gastando sus energías, para darle riqueza, para darle vida a otro. Lo que mencionábamos hace un ratito, ¿no? O sea, tú te esfuerzas, tú trabajas todo y a ti te pagan una miseria, gastas tu vida, gastas tu tiempo, tus energías, te haces viejo en ese lugar y nunca te vas a hacer rico, pero sí haces rico a otro. Ya. Dice, eso, acá está. Eso es lo que más se nota y lo que más le duele al trabajador. O sea, él es consciente de eso. Claro, el trabajador ve, pues mira cómo mi jefe tiene una gran vida, mira su carro, qué chévere, ¿no? Y yo jamás. ¿No? Ya, entonces dice ya, pero atrás de eso, detrás de esa situación, que es lo que más se nota, lo que más salta a la vista, hay otra realidad oculta. ¿Cuál es esa realidad? Que el producto de su trabajo acaba teniendo una vida propia y enfrentándose desde fuera, diciéndole cómo debe vivir, exigiéndole sumisión y reverencia. O sea, que de la plusvalía no solamente sale para que el señor burgués se dé una gran vida, sino que de esa misma plusvalía, como que esa plusvalía termina tomando una vida propia y enfrentándosele al trabajador. A ver, ¿de qué está hablando? ¿Qué parte, qué es lo que se financia con la plusvalía que existe, digamos, por sí mismo, ¿no? Externo al trabajador y que al final termina diciéndole al trabajador qué debe hacer, cómo debe vivir, qué debe soñar? ¿Te acuerdas que hablamos eso hace un momento? ¿Cuál es esa parte que es la superestructura? Claro, la cultura. Ajá. Eso está diciendo, ¿no? O sea que detrás de esa gran vida que se da el señor burgués, también está esto oculto, ¿no? Que con la plusvalía se financia la superestructura. Ya está. Y esa es una forma de alienación, claro, que al final, ¿no? Toda una cultura te diga cómo tú debes vivir y qué debes soñar y qué sí debes pensar y qué no debes pensar, es una forma de alienación. Marx constata que la miseria en la que vivimos los trabajadores, en general, económica, antropológica, moral, ¿no?
crece en función de lo que crece su capacidad productiva. O sea, mientras más productivo es un obrero, más miserable es lo que te está diciendo. Mientras más productivo se hace más eficiente en términos capitalistas, ya más miserable es, en todo sentido. Este hecho paradójico responde a que el trabajador queda rebajado a mercancía. O sea, ¿por qué, profesora? Si se vuelve más productivo, ¿no deberían pagarle más y por tanto irle mejor en la vida? Entonces, ¿por qué se da esta paradoja que mientras más eficiente es, mientras más produce, más miserable es? Bueno, acá está la explicación. Lo que decíamos hace un momentito, lo de la enajenación. Ah, lo que pasa es que en este sistema los trabajadores no somos más que mercancías. Se nos paga como si fuéramos objetos. Y las mercancías, como sabes tú, ¿no? Por la economía de los clásicos, valen menos cuanto más fácilmente se producen. Entonces, claro, un trabajador que es eficiente produce mucho más en menos tiempo, ¿no? Entonces, para él producir es mucho más fácil, ¿no? Por tanto, vale menos. Es una tesis central del pensamiento del marxismo, ¿no? De momento dice, el obrero es más pobre cuanta más riqueza produce. Cuanto más crece su producción en potencia y en volumen, el trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuantos más mercancías produce. Ajá, claro, o sea, su precio, digamos, por hora o por día va bajando. Digamos, le aumentarán el sueldo, pero en una cuestión mínima, ¿no? En una proporción mínima a la cantidad de trabajo que él ha aumentado, a su eficiencia. Bien, a ver, entonces podemos responder, chicos. Dice la 13. De acuerdo con el texto, la mercancía, producto del trabajo alienado, ¿qué diríamos? A ver, o sea, ese producto del trabajo, de lo que produce el obrero, ¿qué pasa? ¿Le pertenece al obrero? O sea, al final se lo pagan, él se lo adueña. No, claro, se opone a su productor, lo que decíamos, ¿no? ¿Cuál es la mercancía? ¿Cuál es el producto de ese trabajo alienado? Entre otras cosas, la superestructuración. Y la superestructura termina oponiéndose a su productor, claro. Muy bien. Vamos con la siguiente. 14. Identifica la alternativa concordante al texto. A ver, ahí sí te dejo que leas todas y me dices cuál concuerda con el texto. La C me dicen, la vida del obrero se empobrece cuanto mayor riqueza produce. Claro, esa es la idea que me está planteando el texto, ¿no? Muy bien, chicos. Por último, acabamos con este texto que también es bien chévere. Recuerda que siempre las preguntas más importantes son las del texto, ¿ya? Cuando respondes bien el texto, siéntete orgulloso, ¿ya? Ahora sí, nos concentramos nuevamente, ¿ya? Para leer el textito. Concéntrate, concéntrate. ¿Ya está? Listo. Dice, el fundamento de la crítica religiosa es el hombre hace la religión y no la religión hacia el hombre. Y verdaderamente la religión es la conciencia y el sentimiento que de sí posee el hombre, el cual aún no alcanzó el dominio de sí mismo o lo ha perdido ahora. Pero el hombre no es algo abstracto, un ser alejado del mundo. Quien dice el hombre, dice el mundo del hombre, estado, sociedad. Este estado, esta sociedad, produce religión, produce la religión, una conciencia invertida del mundo, porque ella es un mundo invertido. La religión es la interpretación general de este mundo, su resumen enciclopédico, su lógica en forma popular, su point d'honneur espiritualista, su exaltación, su sanción moral, su solemne complemento, su consuelo y justificación universal. Es la realización fantástica del ser humano, porque el ser humano no tiene una verdadera realidad. La guerra contra la religión es entonces directamente la lucha contra aquel mundo cuyo aroma moral es la religión. La miseria religiosa es, al mismo tiempo, la expresión de la miseria real y la protesta contra ella. La religión es el sollozo de la criatura oprimida, es el significado real del mundo sin corazón, así como es el espíritu de una época privada de espíritu, es el opio del pueblo. Qué bonito texto. Mira, hay que analizar esta primera parte, pero esta última parte es lo que se entiende mejor.
Con esto podemos explicar bastante. Mira, este texto que dice, la miseria religiosa es al mismo tiempo la expresión de la miseria real y la protesta contra ella. ¿Por qué Marx dice que la religión es la protesta contra la miseria? Lo que está planteando Marx y lo que plantea Marx sobre la religión es, ¿por qué el hombre hace religión? ¿Por qué la sociedad genera religiones? Porque el hombre dentro de esta sociedad y dentro de cualquier sociedad en la cual ha vivido el ser humano ha sido infeliz. El hombre es infeliz, es miserable. Esa miseria que vivimos, tratamos de, la religión nos ayuda a soñar con un mundo ideal. Claro, sin irnos muy lejos, la religión que nosotros conocemos, la religión católica, nos habla de un paraíso, ¿no? De un reino de los cielos al que alguna vez llegaremos cuando partimos de este mundo. Morimos, nos vamos a un mundo donde allí, si has leído la Biblia, no hay dolor, no hay llanto, ahí no hay pobreza, ahí no hay hambre, ahí eres bienaventurado, ahí todo es felicidad, todo es amor. Ya, ¿por qué el hombre genera esas concepciones de que en otro mundo alcanzaremos la justicia, el amor, la felicidad? Porque de cierta forma se ha dado por vencido de que acá lo va a encontrar. O sea, vivimos en un mundo tan miserable, tan podrido, y no solo nosotros, todos los seres humanos de las otras épocas. Imagínate el esclavo, ¿no? El esclavo que vivía en el esclavismo, ¿no? Que lo golpeaban, que vivía pues tragedias. Se esperanzaba también en eso, ¿no? En algún momento llegar a otro mundo donde encontrase su libertad, ¿no? Igualito a nosotros, ¿no? Vivimos en un mundo en el que, como hay tantas injusticias, tantas cosas feas y malas, pues soñamos en que alguna vez vamos a lograr alcanzar, ¿no? Esos ideales, que al final todo ser humano se orienta a esos ideales. Pero como de cierta forma hemos perdido la esperanza en alcanzar eso en este mundo, pues tenemos la esperanza de alcanzarlo en otra parte. Entonces, básicamente eso está diciendo Marx. ¿Por qué se genera la religión? Porque vivimos en un mundo miserable. Entonces, de cierta forma, la religión es como una salida de escape que tiene el ser humano. ¿Por qué generamos religión? Porque queremos escapar de este mundo y pensar que sí se puede lograr algo mejor. Es la manera que tenemos de soñar, ¿no? Y en ese punto está justamente la coincidencia del cristianismo con el marxismo, porque te habrás dado cuenta que hay cosas coincidentes del marxismo con el cristianismo. La denuncia de las injusticias, por ejemplo, ¿no? Sobre todo si hay jóvenes que son cristianos en este salón, se darán cuenta de ello. Hay varias coincidencias del marxismo con el cristianismo. Em, entonces, claro, pero el marxismo, ¿cuál es la gran diferencia? Que el marxismo dice, ya, eso que tú sueñas, que está perfectamente bien, los ideales, o sea, esos ideales de justicia, ¿no? O sea, soñar con un mundo justo, donde nos amemos, ya. El marxismo sí tiene esos ideales, por supuesto. O sea, esos son los ideales del comunismo. Lo que para el cristiano se llega, llegando, alcanzando el reino de los cielos, para el marxista se llega alcanzando el comunismo. Una sociedad donde no hay explotación, donde un ser humano no sea capaz de maltratar a otro ser humano. Ya, eso es, según el marxismo, el comunismo. Ya, la gran diferencia es eso, ¿no? Que para el cristiano eso se alcanza solamente muriéndote y en otro mundo, eso solo es posible en otro mundo. Y para el marxista eso sí es posible alcanzarlo en este mundo, en esta tierra, pero obviamente no conversando, ya hemos hablado de cómo se alcanza, ¿no? Haciendo revoluciones, ¿no? Haciendo guerra, y guerra extensa, no una guerra que dura 5 años, sino una guerra muy extensa, muy sangrienta, justamente para acabar con todas esas personas que todavía tienen en su idea la mentalidad de explotar a otro. Hay que acabar con todo eso. Quieres construir un nuevo mundo, un mundo donde todo sea amor, justicia y todo lo demás. Ya. Primero tienes que acabar con esas ideas de avaricia, de querer hacerme rico a costa del trabajo de otro. Acaba con eso y ahí recién podrás soñar con construir un nuevo mundo. Por eso hay una frasecita clásica del marxismo, ¿no? Este, eso de tomar el cielo por asalto. Eso sería de cierta forma el comunismo, ¿no? O sea, lograr el cielo con armas. O sea, no esperar a que te lo den, que te lo regalen por tus buenas acciones. Eso no va a pasar, diría Marx. Bueno, a ver, entonces por acá hay ciertas cosas, ¿no?
Cuando hablamos del hombre, hablamos del Estado, de la sociedad. Claro, no entendamos al hombre en abstracto, sino el hombre que vive en una sociedad, el hombre que vive dentro de un Estado. Y es justamente este Estado, esta sociedad, la que produce la religión. Una conciencia invertida del mundo. Claro, si el mundo es sufrimiento, la religión es todo lo contrario. Es la esperanza y la felicidad, ¿no? Si el mundo es injusticia, la religión me promete un mundo con justicia. Si el mundo hay egoísmo, desamor, traiciones, allá todo es amor, fidelidad, ¿no? Entonces, concéntrate en el texto. Entonces, eso es lo que está diciendo, ¿no? La religión es la interpretación de este mundo, su resumen enciclopédico, ¿no? Pero, acá está, ¿dónde está? Bueno, su consuelo, su justificación universal. Es la realización, mira, esta idea es básicamente el resumen del texto. Es la realización fantástica del ser humano. Claro, todo lo que el ser humano quiere en algún momento ser, sueña ser, anhela ser, ya eso se lo da la religión. Ahora, obviamente como el marxismo es, a ver, escucha, escucha. Obviamente como el marxismo es una religión, una religión que estoy hablando, me distraes, ¿ves? Ya, concéntrate. Una concepción materialista que te va a decir, bueno, lamentablemente, ojalá existiera, pero ese tal reino de los cielos no existe. Tú te mueres y se acabó todo, porque la materia es lo que genera las ideas. Tu espíritu, si quieres, es generado por tu cerebro. Te mueres y ya no hay nada. Entonces, ese reino de los cielos que te promete la religión jamás lo vas a alcanzar. Entonces, si tú quieres un mundo justo, concéntrate. ¿Qué diría Marx? Si tú quieres un mundo justo, un mundo donde hay amor, donde no hay explotación, ya, eso tienes que luchar para construirlo. No te lo va a regalar nadie. Tienes que luchar. Y no tienes que luchar 5 años, ni 10, ni 50, sino muchos más. ¿No? Y soportar. Hasta que en algún momento otras personas, quizá tú no, quizá tus nietos tampoco, pero algún día habrá personas que sí puedan gozar de ese mundo justo. Pero nosotros luchamos por eso. Eso diría Marx. Eso diría Marx. A ver, vamos a leer tus comentarios. Por acá bueno, te comento, Álvaro, que Cuba no es comunista. Bueno, para empezar, como estábamos diciendo, ¿no? No hay ningún país comunista porque el comunismo, a decir de la propuesta marxista, es una sociedad en la cual no hay propiedad privada sobre los medios de producción y no hay Estado. Y tengo entendido que en Cuba sí hay Estado, claro. Se pueden autodenominar comunistas o socialistas, pero no lo son, si es que somos fieles al final a quien propone esos términos, ¿no? Que es la teoría marxista. En Cuba, tengo entendido, se realizó en algún momento una revolución nacionalista. Lo que pasó con Cuba es que, como justamente su revolución se dio durante la Guerra Fría, tenían que alinearse con alguien poderoso y como sus enemigos eran los Estados Unidos, que pues son los representantes máximos del capitalismo, pues tuvieron que aliarse con los enemigos, bajo el principio, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces se aliaron con la URSS, básicamente para que la URSS los defienda militarmente y les dé una ayuda económica. Entonces, de cierta forma, por eso tuvieron ciertos alineamientos con la URSS, ciertos alineamientos socialistas. Socialistas, si quieres, pero comunistas no, porque la URSS tampoco nunca llegó. Ningún país nunca ha llegado al comunismo. Como decimos, es un sistema en el cual, si se quiere llegar, según la propuesta de Marx, habría que pasar por un gran proceso de guerra, como se pasó del feudalismo al capitalismo y como se pasó del esclavismo al feudalismo. Muchos años, ¿no? Tras varias guerras. Bueno, constante, ¿no? Entonces, eso no ha pasado, ¿no? Nunca ha existido una sociedad comunista, nunca se ha conocido. Por eso, lo único que se sabe de ese término es en teoría, ¿no? Es lo que propone justamente Marx, la teoría nada más, no se conoce como práctica. Lo que sí se conoce como práctica es, como hemos dicho, la dictadura del proletariado. Pero ¿cómo puedes decir eso? Si existiera fuera peor, ¿cómo puedes decir que es peor algo que no conoces? En teoría. O sea, yo no me atrevo a decir ni que es peor ni que es mejor. Claro, son especulaciones, ¿no? De lo que podemos hablar es de lo que conocemos, ¿no?
de lo que sucedió en China, de lo que sucedió en Rusia. Eso se puede evaluar si quieres, hablar si te parece bien o mal. Pero ¿cómo vas a hablar de lo que no existe? De lo que existe solo en teoría. Claro, de eso no se puede hablar. Bueno, chicos, entonces eso ha sido nuestra clase del día de hoy. Elegí este tema porque yo sé que es un tema polémico, porque hay muchas cosas que se dicen del marxismo y que a veces no son tan exactas, ¿no? Como lo que estamos hablando, ¿no? Como que Cuba es comunista o como que Venezuela es comunista. Ah, las claves no hemos hecho. Ah, ya, perdón. Ya, tú sabes cuál es la clave. Dime la clave de la 15, por favor. A ver, mientras voy compartiendo la pantalla, dime la clave de la 15. ¿Cuál es la clave de la 15? ¿Dedo dicen? A ver, dedo. Según el autor, uy, escóndete. Ya. El estudio del ser humano obligaría a tomar en cuenta, ¿qué cosa? El ser humano como teoría, no, analizar muy bien su desenvolvimiento social, el estado, la sociedad en el cual vive. Muy bien. Siguiente. A ver, verdadero. En la 16, ¿cuál es la clave? 16, barco, dicen, barco o avión, barco. A ver, 2 y 4. La religión justifica el orden existente. 3, la religión no expresa la miseria. No expresa la miseria. Ve, has dicho, no, perdón, 4, ¿no? Ah, ya, perdón. La religión deshumaniza al hombre. Claro, ¿no? Sí, sí, excelente. Muy bien, ya está. Las otras, nada más para revisar, la religión refleja la riqueza. No, pues para nada. Y tampoco es que no es, sí la expresa, ¿no? La religión pone de manifiesto que vivimos en un mundo miserable. ¿No? Y eso es justamente esto, ¿no? Eso poner de manifiesto que vivimos en un mundo miserable es lo que tiene de coincidencia con el marxismo. Ambos ponen de manifiesto eso. Ya, mi yape, ya te paso mi QR. Síganme en redes, chicos. ¿A ustedes les enseño? ¿Les enseño o no les enseño? Bueno, síganme en redes, ¿ya? Algunos creo que sí les enseño. Sí, por ahí he visto varios nombres de los chicos del ABC, sobre todo, que estuvimos el día viernes. En el Instagram estamos como Minerva Docente y en el TikTok como Minerva Te Educa. Un gustazo, chicos, haber estado contigo. Chao, chao, cuídense. Chao. Bye, bye. Facebook no hay. Facebook ya murió. Facebook es para los ancianos. Así dicen ustedes, ¿no? Ya. Chao. Profesora, disculpe, Ay, ¿qué pasó? Díganme, díganme.